social, ¿no? De este grupo etario, ¿no? Infanto-juvenil, que incluye la forma en que manejan el estrés y se relacionan con los demás y toman decisiones. Esto es bien importante, ¿no? Porque de esa manera es como uno se va formando criterio y además se va formando no solamente la parte cognitiva, sino también la parte social. Y esto es a lo largo de la vida, ¿no? Un desarrollo global y de bienestar a largo plazo. Em, la importancia de la salud mental en esta población es esencial porque esta etapa es crucial no solamente para su desarrollo emocional y social, sino también se puede identificar eh, ciertas características que en ese momento especial, ¿no? Se puede de alguna manera solucionar o tener mayor énfasis en la prevención de problemas mayores, ¿no? Que pudiesen llevar a consecuencias a largo plazo, como las dificultades académicas, problemas en el comportamiento y también en los trastornos en general, en los trastornos mentales, ¿no? Este, para ello es importante desarrollar el concepto básico sobre el neurodesarrollo, ¿no? Que se refiere a este desarrollo del sistema nervioso central desde una perspectiva, pues, vamos a decirlo así, estructural, ¿sí? Va de la mano con los cambios en la función del cerebro. Esto va ocurriendo a lo largo desde que uno nace, ¿no? Y lo va creciendo y va gestándose diferentes cambios, ¿no? Estos cambios críticos para la cognición, emoción y comportamiento futuros. A esos cambios le vamos a llamar neuroplasticidad, ¿ya? Que es una característica clave durante estas etapas, permitiendo al cerebro reorganizarse. En la siguiente diapositiva vemos diferentes vías, ¿no? Relacionadas. En este caso hemos tomado como ejemplo dos vías, la dopaminérgica y serotoninérgica. Todo lo que tenga que ver con, cuando escuchemos dopamina, de manera, si estamos hablando de la mente, de la cognición, de las emociones y conducta, vamos a rápidamente pensar en la motivación, en la gratificación, el placer, la euforia, la función motora, ¿no? Tiene que ver también, ¿no? El deseo de hacer cosas, la preservación. Y las funciones con el sistema serotoninérgico tiene que ver con el temperamento, el procesamiento de la memoria, el sueño, la vigilia, etcétera. En la siguiente diapositiva vamos a ver en modelos menos complejos, ¿no? Es decir, en mamíferos menos complejos, cómo es que en este proceso de modelado, desde que uno nace, ya desde la gestación, pero principalmente desde que uno ya está en contacto con el entorno, va a tener un impacto en el desarrollo. Por ejemplo, en estas ratitas, ¿no? Por un lado, tenemos altos niveles por acá se puede ver, altos niveles de lengüetadas, son madres, ¿no? Con sus crías, ¿sí? Y de este lado tenemos, no salió la foto, pero hay unas ratitas que tienen bajo nivel de lengüetadas o de limpieza a sus crías, ¿correcto? ¿Qué es lo que se ha visto en este ejemplo, en modelo animal, ¿no? Que las madres, o mejor dicho, las crías de las madres que tenían un mejor acicalado o cuidado sobre sus crías, tenían una moderada reactividad al estrés, es decir, bajo riesgo de enfermedad, ¿ya? Si lo queremos llamar así. Y las madres que tenían mal cuidado sobre sus crías, se veía una elevada reactividad al estrés o alto riesgo de la enfermedad. De este lado tenemos un pequeño esquema que tiene que ver con el eje del estrés, ¿no? Vemos ahí que está el hipotálamo, ¿no? La hipófisis, la glándula suprarrenal, ahí es donde se libera la pituitaria, se libera la hormona adrenocorticotropina, que esa es la que va a liberar el cortisol en los seres humanos, en nosotros, y glucocorticoides en los mamíferos. Pero la cuestión es que este sistema este, es crucial para la capacidad que nosotros tengamos para la regulación emocional, ¿sí? Entonces, si vemos que no se regula bien este sistema, podemos decir que la persona tiene una alta reactividad al estrés, ¿correcto? ¿Y qué pasa, no? Esto cuando hacen, bueno, lo sacrifican a los animalitos y ven en su cerebro, ¿no? Ellos van a encontrar que hay en los animalitos que tienen un adecuado cuidado, hay una mayor densidad neuronal, ¿sí? Entre otros aspectos,
más importante sería mayor incremento de esta proteína que se llama factor neurotrófico derivado del cerebro, una mayor sinaptogénesis hipocampal, un mejor desempeño de memoria y aprendizaje. Y esto lo podemos ver en otro nivel, digamos, de mamíferos, como los monos, pues, ¿no? Experiencias tempranas en el neurodesarrollo, ¿sí? Van a tener un impacto, definitivamente, en este proceso. Por ejemplo, un trauma moderado en primates produce cambios bioquímicos y de conducta. Entonces, los monos de madres sin alteraciones conductuales se estudió versus monos de madres ansiosas experimentales. ¿Qué fue lo que observaron ellos? Que los monos de madres ansiosas tenían menor interacción social y se subordinaban en comparación con las madres que eran menos ansiosas, ¿no? Y esta conducta es más evidente, ¿sí? En la adolescencia, ¿ya? Ahora, en los otros ya, los seres humanos, ¿no? De la misma manera se ha visto que las experiencias tempranas en el neurodesarrollo van a tener un impacto importante en el desarrollo del cerebro. Por ejemplo, si una persona tiene adversidades psicosociales, vamos a llamarle abuso sexual, violencia psicológica, física, pobreza, pérdida de uno de los padres, y una serie de adversidades psicosociales, va a tener un impacto esto en su desarrollo del cerebro, ¿no? Sobre todo en etapas tempranas, por ejemplo, cuando un bebé no está en contacto con su madre. La interacción adulto-niño es bien importante para este neurodesarrollo, sobre todo de estos elementos, el tacto es uno de los más importantes. En ese sentido, vemos que son tiempos importantísimos, ¿no? Para que también el sistema nervioso central, eh, y si vemos más al fondo, ¿no? A nivel genético, ¿no? Depende la expresión de esos genes en relación a cierto tipo de influencia. Es decir, nuestro cuerpo se expresan genes en relación a situaciones del entorno, ¿no? Un entorno enriquecido van a expresarse genes que van a contribuir a un mejor neurodesarrollo. ¿De acuerdo? En humanos se corresponde con los mayores cambios neuroplásticos cerebrales, ¿no? Por ejemplo, en la infancia temprana, entre los 15 meses a 4 años, la infancia tardía, entre los 6 a 10 años, y la pubertad y adolescencia entre los 11 y 18 años. Y como podemos ver en este dibujito, ¿no? Podemos ver cómo al nacimiento la conectividad neuronal acá lo podemos ver, es mínima. A los 6 años es bastante vemos una gran cantidad de conectividad neuronal y hay un proceso, ¿no? De disminución de esa conectividad hacia los 14 años, hacia la edad de la adolescencia. Y como vemos en la siguiente diapositiva, vemos que el mayor crecimiento sináptico se da en la infancia, un 50%, ¿sí? Entonces la formación de sinapsis es muy importante y esto facilita el aprendizaje y el desarrollo inicial, ¿no? Y por ejemplo, en la niñez, ¿no? Comienza a haber una disminución. Esas conexiones sinápticas innecesarias, se eliminan. En la niñez es cuando hay mayor conectividad y ahí ese proceso de poda sináptica comienza a disminuir, ¿sí? Y con la finalidad vamos a decir así, genera mayor eficacia cerebral. Y en la adolescencia disminuye. Durante la adolescencia se pierde aproximadamente el 20% de esas conexiones, o mejor dicho, se refinan, ¿sí? Se fortalecen, lo que mejora la capacidad en la toma de decisiones y control de impulsos. Ustedes saben que en el proceso de la adolescencia, el adolescente es más impulsivo, más irritable, de pronto es más oposicionista, ¿no? Porque está en este proceso todavía ¿no? Unos adolescentes más, unos adolescentes menos, pero comparten las mismas características. Y aquí tenemos eh, una tabla comparativa, ¿no? Del desarrollo cerebral. Ya, por ejemplo, que es lo mismo que estamos hablando, ¿no? Si vemos en la etapa inicial, infancia, hay un rápido crecimiento neuronal, formación de sinapsis con alta plasticidad neuronal. En la niñez, poda sináptica, un refinamiento, eliminación de conexiones ineficientes. Y en la adolescencia, una maduración de la corteza prefrontal, que es la parte frontal de nuestro cerebro que nos ayuda hacia la planeación, hacia la concentración, hacia la atención. Entonces, un fortalecimiento de esa área existe, sobre todo para la toma de decisiones. En la siguiente diapositiva vemos cómo este crecimiento a lo largo de los años se va dando, ¿no? En diferentes partes del cerebro, lo que denominamos sustancia gris, que es lo que es, digamos, rojo,
¿sí? En lo que es celeste, la sustancia blanca, y lo que es verde es la sustancia gris subcortical, ¿no? Y lo morado es el nivel de de los ventrículos cerebrales. Bueno, lo que queremos aquí ejemplificar es cómo iba incrementándose, ¿sí? El volumen cerebral en la infancia y al final de ella, cómo va en la adolescencia y ya aproximadamente a los 40 años, ¿no? Comienza progresivamente a haber una disminución en el volumen cerebral y obviamente un incremento en los espacios o en el tamaño de los ventrículos cerebrales, ¿no? Esta información se las doy, vamos a continuar aquí, por la importancia, ¿no? En lo que es el trastorno del espectro autista. Por ejemplo, en este periodo de la adolescencia hay dos elementos, ¿no? El desarrollo cognitivo y el desarrollo emocional. Y aquí lo más importante, pues, es el refinamiento de habilidades para la resolución de problemas, planificación y toma de decisiones. Y el desarrollo emocional es un proceso en el que la persona, pues, comienza a aprender a regular sus emociones, a tener mayor empatía, ¿no? Y estos cambios en la adolescencia también se ve influenciado por las hormonas, el entorno social, ¿ya? Lo que lo prepara para que en un futuro vaya fortaleciéndose su identidad y vaya procurando su autonomía e independencia, ¿sí? Vamos a avanzar. Este es algo bien importante, ¿no? Que una tabla que vemos a lo largo de la vida, ¿no? Cómo se presentan los trastornos psiquiátricos, ¿ya? Muy importante, ¿no? Vamos a empezar desde acá, desde los primeros años. Está en inglés, pero ustedes se habrán dado cuenta, ¿no? Del primer año al sexto año, lo que comienza a identificarse entre los 5 años, inclusive antes, es los trastornos del neurodesarrollo, ¿ya? Esto de acá. Luego sigue el trastorno por déficit de atención entre los 6 y 12 años, los trastornos de ansiedad y ya a la edad de 20 años comienza a aparecer en la adolescencia, pero sobre los 20 años, trastornos del estado de ánimo como la depresión o trastorno bipolar, ¿no? Y la esquizofrenia, ¿no? Y eso también hasta los 40 años vemos que hay casos nuevos, ¿no? A esa edad se comienzan a presentar casos nuevos. Y finalmente, después de los 65 años, hay mayor posibilidad que las personas presenten Alzheimer, ¿no? O demencia. Bueno, ahora sí, en relación al trastorno del espectro autista, ¿no? Vemos que es una condición del neurodesarrollo que afecta el comportamiento, la comunicación, ¿sí? Y se expresa de diferentes maneras, ¿sí? Esto implica que cada individuo con el trastorno puede presentar un conjunto de características similares, ¿no? Pero también características que generan un gran desafío, ¿de acuerdo? La prevalencia es relevante, ¿no? Para tener una idea de cómo estamos, ¿no? Por ejemplo, en este estudio muestra, ¿no? Que hay una alta prevalencia del TEA, es del 1,85, 1,9%, lo que representa aproximadamente uno de cada 54 niños. Esto en Estados Unidos. Anteriormente, eh, los estudios revelaban que era un niño cada 200, niños, ¿no? Y conforme ha ido pasando el tiempo, han ido también cambiando las clasificaciones y hay una mejor capacidad para poder detectar. Por ejemplo, en Estados Unidos se identifica uno de cada 54 niños tiene el trastorno del espectro autista, ¿ya? Pero también hay una variación regional. Por ejemplo, en Europa la prevalencia varía entre 1 y 2%, ¿no? Una media del 1,8%. Las diferencias diagnósticas y culturales también van a influir en esta variabilidad, ¿sí? Y en Asia, Australia, vemos que la prevalencia varía desde un 1, sobre todo en Corea, mencionan, ahí hasta un 2,64%, ¿no? Alcanza cifras mayores en el reconocimiento, pues, de las características del trastorno del espectro autista. Em, Y ahora vamos a entrar acerca de los mitos. Ahorita hemos hecho un repaso prácticamente, ¿no? De cómo se va conformando el cerebro y por qué de pronto aparecen este tipo de problemas en este neurodesarrollo, ¿no? Y vamos a ir viendo algunos mitos en relación a los fármacos, ¿no? Y vamos a definir, ¿sí?
los mitos, ¿no? Vemos, ¿no? Que son ideas equivocadas o creencias erróneas que se expanden socialmente. Entonces, los mitos son por naturaleza ideas que se propagan sin una base científica, ¿sí? Sólida. Esto puede crear, ¿no? Puede crear confusión, puede generar expectativas respecto a un tratamiento y puede generar, pues, o inducir al error, ¿no? Entonces, es fundamental fomentar el pensamiento crítico y cuestionar estas creencias populares, ¿no? Entonces, a medida que avanzamos, veremos que estos mitos van a impactar no solamente en los individuos, sino en la sociedad y a menudo de manera negativa. Entonces, el impacto, al hablar de mitos, ¿no? Vamos a ver también hablar el efecto negativo, el impacto, ¿no? De ellos. Entonces, es fundamental considerar que cómo estos influencian nuestra percepción sobre la medicación. Ustedes sabrán ahí el ejemplo de COVID, ¿no? Cuánta información de diferente calibre, vamos a decir así, había en relación a la vacuna del coronavirus, ¿no? Entonces, no estaba mal vacunarse, sí estaba bien vacunarse y se generó hasta el momento, hay una controversia en que si realmente nos ayudó o cuánto nos ayudó, ¿sí? Lo mismo pasa con los tratamientos para el trastorno del espectro autista, ¿no? E inclusive el tener una idea negativa de los tratamientos puede llevar a la adopción de otros tratamientos que sean ineficaces. A medida que profundicemos en estos mitos, vamos a tener una idea mucho más clara, ¿no? De cuáles son, digamos, los tratamientos que sí tienen una influencia favorable en el trastorno del espectro autista. Este, al primer mito, o sea, el mito de la efectividad universal, ¿sí? Al abordar el impacto de los mitos, es esencial reconocer que la creencia en la fe universal puede distorsionar nuestras expectativas respecto a los tratamientos, ¿sí? Es un poquito va de la mano de lo que comentaba anteriormente. Entonces es crucial que los profesionales de la salud se enfoquen en individualizar el tratamiento, ¿sí? A medida que avanzamos comprensión, ¿no? De las características individuales, o de la diversidad de este espectro y estas necesidades individuales, vamos a poder identificar cuál sería el mejor tratamiento para un individuo, ¿correcto? Entonces, ese es el mito de la efectividad universal. ¿Cuál sería la realidad, no? Vemos que hay efectos individuales, es decir, no todos los individuos responden igual a los tratamientos. Hay diferencias, inclusive genéticas y ambientales que afectan la eficacia de los medicamentos. Este, ya, esto es bien importante porque muchas veces se habla de manera eh, o se comprende poco el término significa heredabilidad, ¿ya? Muchas veces cuando dicen los trastornos mentales en general se heredan, ¿no? Esa es una pregunta. ¿Sí? Y cuando se habla de herencia en los trastornos mentales, es completamente distinto a cuando hablamos de una enfermedad genética. Cuando hablamos de todos los trastornos mentales, estamos hablando de condiciones que afectan nuestra mente de diferente manera, que son multifactoriales y complejas. Lo que se ha visto en el trastorno del espectro autista, ¿no? Es que el componente genético, es decir, el peso que le vamos a dar a lo que llamamos genética es mayor en el trastorno del espectro autista, por ejemplo, que en la depresión, ¿ya? Los estudios, más o menos dan como resultados de arriba del 90%, ¿no? El trastorno del espectro autista tiene que ver con los genes, ¿sí? Y a eso le llamamos heredabilidad, ya que es un concepto de genética de poblaciones. No tiene que ver con, cuando hablamos de heredabilidad, o escuchen esto, no tiene que ver con la herencia de padres a hijos, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, es bien importante que este concepto se quede claro. Entonces, tenemos que tener también la importancia del seguimiento. Es crucial monitorizar todas las respuestas individuales de los medicamentos en el tratamiento. Con ajustes periódicos, definitivamente pueden ser necesarios para maximizar, como dice aquí la diapositiva, los beneficios, ¿no? Y minimizar los riesgos. En la siguiente diapositiva vemos el siguiente mito, ¿no? Curación total.
¿no? Este concepto de pronto algún médico, porque yo lo he escuchado, ¿no? En diferentes patologías. Yo voy a curar, ¿no? Yo voy a curar a tu hijo. Pero cuando hablamos de curación es demasiado ambicioso, ¿no? En realidad, ¿cómo describo yo la enfermedad, ya sea en relación a o sea, a la enfermedad mental o a la salud física? Yo hago el ejemplo de estar sobre una bicicleta, ¿sí? Es decir, no hablamos de curación, ¿no? Sino hablamos de un estado de equilibrio. Entonces, imaginemos que estamos sobre una bicicleta. No nos gustaría caernos de ningún lado, ¿no? Así es la salud en general. Necesitamos estar en equilibrio. Y, por ejemplo, en la diabetes, para que una persona con diabetes esté en equilibrio, necesita una serie de instrucciones, no solamente farmacológicas, ¿no? Sino también no farmacológicas, para facilitar ese equilibrio en la salud. Igual en la salud mental también necesitamos, ¿no? Entender que no existe una curación, ¿no? Esto de curar, realmente pues solo Dios, ¿no? A partir de un milagro, donde te quita toda la afectación biológica, vamos a decirlo así, y él sí cura de todo, ¿no? Ahora, en el concepto, el mito, ¿no? Sería que hay personas que pueden llegar a pensar que el tratamiento o cualquier tratamiento podría curar, ¿no? El trastorno del espectro autista, ¿no? Que sabemos que es una condición crónica, que sí podría, un tratamiento específico podría atenuar, ¿sí? Las molestias, pero no curar, pues, ¿no? Entonces, esto puede generar expectativas, pues, irrealistas. Creer en la curación puede generar este tipo de fracasos, ¿no? No solamente una decepción entre los usuarios, los pacientes, ¿no? Y sus familias, y pues genera frustración, desilusión, ¿no? Y por lo tanto, inclusive puede haber, ya de un tratamiento iniciado, puede haber abandono del tratamiento y por lo tanto no se van a beneficiar, ¿no? De ello. ¿Cuál sería la realidad? La realidad sería un tratamiento parcial, es decir, alivio de los síntomas, ¿no? Por un lado, ¿no? Los medicamentos pueden ayudar a gestionar ciertos síntomas específicos, ¿no? Por ejemplo, la hiperactividad o problemas de atención, la impulsividad, la irritabilidad, por ejemplo, ¿no? Entonces, el rol del tratamiento, no solamente debemos pensar que son los fármacos, ¿no? Sino que también tenemos que pensar que es parte del tratamiento, parte del equipo multidisciplinario, ¿no? Entonces, no hay como el enfoque multidisciplinario para tratar cualquier condición en relación a los trastornos mentales, incluyendo el trastorno del espectro autista. Otro mito es, no tienen efectos secundarios, ¿no? O sea, no hay riesgos, ¿no? Eso también es peligroso, pues, porque el ignorar riesgos o subestimar estos riesgos, ¿no? Van a llevar a un mal uso de los medicamentos que podrían ser muy útiles, ¿no? Entonces es crucial discutir los posibles efectos secundarios. Eso es cuando van con los colegas psiquiatras, ¿no? O también neurólogos, etcétera, cualquier médico, siempre es importante, ¿no? Uno como paciente, ¿ya? Preguntarle cuál es el reacción adversa al medicamento más frecuente. ¿Correcto? De tal manera que uno no se va a asustar, uno no va a generar este abandono prematuro al tratamiento, porque si no me explican a mí para qué estoy tomando un medicamento o cuáles van a ser las reacciones, la probabilidad de que yo lo abandone es mayor. Imagínense aún más con los medicamentos que actúan en el sistema nervioso central, ¿no? Otro punto importante sería pues la percepción errónea de seguridad, ¿no? Otro mito es creer que los medicamentos para el TEA no tienen efectos secundarios, ¿no? Esto es falso. Sí hay medicamentos, en general todos los medicamentos pueden generar unas reacciones adversas. En algunas personas más, en otras personas menos, pero sí va a generar, puede generar esto, ¿no? La realidad, pues, que hay riesgos presentes, hay riesgos comunes. Entre los efectos secundarios más comunes está, pues, el incremento de peso, puede haber la somnolencia o el mareo, ¿ya? Y de igual manera, esto puede variar de persona a persona. A no todos les va a generar ese mismo problema, entonces hay que tener un ajuste de dosis, hay que individualizar el tratamiento. Y también las respuestas varían por componentes genéticos, en el metabolismo de los medicamentos, por ejemplo, ¿no? Algunas personas para tener un efecto deseado necesitan más dosis y otras necesitan menos dosis, ¿sí? Entonces, y eso hay que saberlo, ¿no? Eso el profesional lo sabe y lo monitoriza. Por ejemplo, aquí nos habla de monitoreo médico necesario. Entonces, es fundamental el seguimiento
médico para regular y ajustar la dosis. ¿Ya? Entonces, este ajuste de dosis va a disminuir la probabilidad de efectos adversos, ¿no? Y tener una comunicación abierta, de confianza con su médico, con el profesional, es clave para el apego al tratamiento. Entonces, vamos con otro mito. Uso exclusivo, dice, medicación como único recurso, ¿no? Entonces, yo considero que a veces en el discurso uno como profesional no es claro y de pronto todo lo lleva hacia la parte de la farmacoterapia, ¿no? Lo cual no considero que está bien, pues, ¿no? Em, entonces, la medicación como un único recurso sería un error pensar así. Entonces, a menudo se cree eso erróneamente, pero es necesario, ¿no? Saber que hay limitaciones, ¿no? Y que necesitamos un tratamiento multidisciplinario. Seguramente uno habrá leído, ¿no? Que hay varios métodos, no solamente el tratamiento farmacológico, sino también el psicoterapéutico, sobre todo la terapia cognitivo-conductual. Entonces, ¿cuál sería la realidad? La realidad sería un tratamiento integral, un tratamiento multidisciplinario, y dice un enfoque multidisciplinario, ¿no? Que incluye terapias conductuales, sesiones educativas, ¿no? De psicoeducación para la familia, para la comunidad, ¿sí? También hay una serie de profesionales relacionados, terapeutas del lenguaje, terapeutas ocupacionales, enfermeros, con esta especialidad en salud mental, que van a ayudar a el tratamiento no farmacológico en el contexto de la comunidad. Entonces, los medicamentos son solo una parte de la estrategia integral para la recuperación o para la disminución, atenuación de la severidad de los síntomas de este trastorno. Entonces, hay beneficios de la integralidad. ¿Sí? Un enfoque integral permite abordar múltiples aspectos del trastorno del espectro autista, proporcionando mejores resultados para el paciente a largo plazo, ¿no? Involucra la colaboración entre los distintos profesionales. La comunicación entre los profesionales es re importante. Ahora, ¿cuáles serían, vamos a hablar acá un poquito, ¿no? Los roles de los medicamentos. Sería reducción de los síntomas, de ciertos síntomas específicos. Lo que queremos con el tratamiento farmacológico sería también mejorar la calidad de vida y ajuste personalizado. Por ejemplo, nada más un ejemplo clínico de la vida real, ¿no? Dos hermanitos que tienen trastorno del espectro autista, el menor con características mucho más notorias, ¿no? Con dificultades para la socialización. El mayor, mismos síntomas, pero en menor severidad, ¿no? ¿Qué pasó con ellos, no? Con uno de ellos, el menor de 12 años. Cada vez que se frustraba o se enojaba, agarraba y le pegaba al compañero, ¿no? Le tiraba un manazo, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque no tiene una menor tolerancia al estrés, es decir, mayor ansiedad y mayor irritabilidad. Entonces, en él decidimos tratar, ¿no? Con un medicamento para el manejo del estrés o la respuesta al estrés y el impulso, ¿no? Y conforme fue haciendo efecto el medicamento, también él mejoró en esos aspectos. Claro está, de la mano de intervenciones conductuales, ¿no? Es decir, ayudarle a él mismo a identificar ciertas emociones y ciertas conductas que le van a resultar mucho más adaptativas. Entonces, ¿los medicamentos pueden disminuir síntomas como la ansiedad y la irritabilidad? Sí, es correcto. ¿Va a mejorar la calidad de vida? Por supuesto. Al aliviar estos síntomas, permiten que los pacientes tengan esta mejoría en su interacción e integración, ¿ya? Entonces, si bien los fármacos no curan, pero son importantes herramientas de apoyo. El ajuste, como comentamos, tiene que ser personalizado de acuerdo a las necesidades individuales, ¿no? Maximizar los beneficios y minimizar los efectos secundarios. Todos estamos siempre atentos, ¿no? A los estudios clínicos, ¿no? Que nos ayudan o nos ofrecen esperanzas en cuanto a terapias más efectivas, con menos efectos secundarios, ¿sí? Aquí pongo de ejemplo, porque seguramente ustedes han escuchado o lo que está relacionados con este tema, de estos medicamentos, ¿no? Por ejemplo, la risperidona, por ejemplo, el aripiprazol, ¿no? Y hay otros medicamentos también combinados, por ejemplo, el metilfenidato, cuando hay problemas de concentración y atención, ¿sí? Son buenos medicamentos. Y a manera de ejemplo, por ejemplo, la risperidona disminuye ciertos o reduce ciertos síntomas como la irritabilidad, la impulsividad, sobre todo, ¿ya? También el aripiprazol, ¿no? Sobre todo porque
Hay personas que no responden bien a la risperidona y el aripiprazol, que también es un antipsicótico moderno, vamos a decir así, responden bastante bien, ¿sí? Y en la siguiente tabla vamos a ver, por ejemplo, ¿no? Algunos estudios con los tratamientos que se menciona, ¿no? Por ejemplo, los antidepresivos, ¿no? Como la sertralina o fluoxetina, seguramente lo han escuchado, a eso les llamamos inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina. Esos disminuyen o tienen una reducción bastante importante de los síntomas de ansiedad y depresivos. Cuando hablamos de espectro, hablamos que no todos los chicos con autismo digamos, no se dan cuenta de su condición, ¿sí? Muchos chicos del trastorno espectro autista se percatan perfectamente de que, y te lo dicen así, de que son diferentes, ¿no? De que los demás los aíslan de alguna u otra manera. Y eso va a generar síntomas de ansiedad o depresivos, ¿no? Los antipsicóticos, como comentábamos en la diapositiva, mejora también las interacciones sociales, ¿sí? Los estimulantes, pues aumento en el enfoque, ¿no? En la concentración a nivel escolar, por supuesto que van a ayudar. Y también medicamentos, la combinación de ellos, para una serie de síntomas, si solemos utilizar más de un medicamento, van a ayudar a mejorar bastante esto, ¿no? Bueno, prácticamente es lo que estamos repitiendo, no vamos a ahondar más en ello. Pero también tenemos que tener aquí en esta tablita, vemos, ¿no? Los riesgos, ¿no? Hablábamos de los beneficios, pero también de los riesgos. Por ejemplo, risperidona, disminuye la irritabilidad, pero aumenta el apetito. Y al aumentar el apetito puede aumentar el peso y puede desencadenar un síndrome metabólico, por ejemplo, ¿sí? Otros medicamentos pueden generar somnolencia y, por ejemplo, el metilfenidato, que mejora la atención y la concentración, es un estimulante, ¿no? Pero puede generar insomnio. ¿De acuerdo? Entonces, si bien el uso adecuado de los medicamentos, ¿no? Y la comprensión de sus efectos y sus positivos y sus limitaciones, la comprensión de que hay ideas a veces preconcebidas que tenemos, ¿no? Y que en esta presentación estamos intentando salir, ¿no? De esos mitos, nos va a ayudar a que realmente tengamos un uso eficiente, ¿no? Tanto farmacológico y no farmacológico en este trastorno del espectro autista en beneficio de estos pequeños. También tenemos la percepción pública, ¿no? Como se ve en esta diapositiva. La influencia de la información es bien importante, ¿no? El tipo de información disponible sobre los medicamentos influye en la percepción pública. Por ejemplo, muchas personas llegan al consultorio diciendo, doctor, no me dé medicamentos, solo quiero hablar con usted porque me han dicho que generan los medicamentos, voy a volverme dependiente, ¿no? Ese sería, por ejemplo, otro mito, ¿no? Entonces, la difusión de mitos sin fundamento puede distorsionar, puede atrasar el tratamiento, puede alarmar innecesariamente a la población, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el impacto en la sociedad? Es importante que también, ¿no? Nos enteremos de estas diversas creencias para que de manera propositiva podamos desmitificar, ¿no? Desestigmatizar no solamente los padecimientos psiquiátricos, sino también los medicamentos, ¿no? Esto es bien importante, ¿no? Que podamos salir de dudas hasta donde se pueda y todo en lo posible basado en la evidencia, ¿no? Entonces, el futuro del tratamiento, definitivamente, ¿no? Comentábamos que tiene que ver con un tratamiento multidisciplinario, farmacológico y no farmacológico, hacia terapias mucho más personalizadas, ¿no? Procurar siempre que los medicamentos sean efectivos y seguros y no iniciarlo, ¿correcto? Y bueno, manera de conclusión, una recomendación primero sería, antes de decidir, ¿no? Estar bien, informarse bien. Para eso están los médicos, ¿sí? El médico tiene la obligación de que cada tratamiento que va a dar tiene que literalmente explicar lo más que pueda, tiene que explicarlo para que la persona que va a recibir el tratamiento, ¿no? Tenga mejor apego, ¿ya? No solamente a la persona, ¿no? Sino también a la familia. Ahí es donde los profesionales tenemos un rol importante antes de medicar, ¿sí? Esto no solamente va a disminuir la severidad de los síntomas, sino que va a mejorar la calidad de vida de las personas, ¿no? La calidad de la atención en salud también, ¿correcto? Entonces, básicamente esa sería la presentación.
Y bueno, les agradezco la atención brindada y no sé si va a haber espacio de preguntas, pero este sería el momento. Gracias, muchas gracias, doctor José Vázquez. Por supuesto que deben haber preguntas, claro que sí. Y acá tenemos la primera pregunta, ¿no? Que nos hemos estado haciendo con mi esposa y ella, bueno, va a tener este momento. Sí, doctor Josué, muchísimas gracias por la oportunidad, por este espacio. Rapidito nomás voy a mencionarle, nuestro hijo, ¿no? Acá, con mi esposo, este, toma, toma valproato de sodio desde el 2001, desde el año 2000. ¿Ya? Entonces se le está presentando a estas alturas de sus 40 años de edad, cierto insomnio, ¿no? Claro que toma además diazepam, carbamazepina, Neurontin, pero básicamente me llamó la atención por ese grupo que usted ha puesto, ha colocado, tres grupos, con el primero Redondona, lo cual no sé si pertenece a ese grupo o a los otros dos, o a cualquiera de estos dos. Eso me gustaría conocer. El valproato, se refiere al valproato. Al plato de sodio. Ya, no, sí, hay una serie de medicamentos, yo puse como ejemplo, ¿no? Con Ujú. la intencionalidad de que no solamente nos quedamos con los mitos, sino que también si hay tratamiento, ¿no? Que puede atenuar los síntomas, ¿no? Y en algún caso realmente tiene un impacto tan significativo que la persona puede, reintegrarse, ¿no? A ciertas actividades sociales. Estamos hablando en el contexto del trastorno del espectro autista, ¿ya? Pero cuando hablamos espectro, hablamos de mucho, pues, ¿no? Ustedes saben que han cambiado las clasificaciones diagnósticas, ¿sí? Anteriormente, pues habría el síndrome de Asperger, ¿no? O sea, así se denominaba, todavía se denomina así en la CIE-10, ¿sí? Pero en el DSM-5 y seguramente en la CIE-11, ¿no? Esto se ha hecho un poco más amplio, ¿sí? Entonces, y hablamos de espectro, entonces nos vamos a encontrar con una serie de síntomas y personas que tienen algunas características, pero que son muy funcionales, ¿no? Y otras que realmente no son funcionales. Y en esa nube, o mejor dicho, en ese buffet de diferentes síntomas, se trata de dar la medicación más idónea, ¿correcto? El valproato es un anticonvulsivante, pero también es un medicamento que ayuda para el control de impulsos y un estabilizador del ánimo, ¿ya? Entonces, si él está tomando, no en el caso de su hijo, no está tomando ese medicamento, ¿no? Es porque, y lo ha mantenido durante mucho tiempo, es porque le está funcionando, ¿correcto? Nada más que hay que verificar que en dosis adecuadas, ¿no? Y que, pues, buscando la dosis, acuérdense que en algún momento era maximizar el potencial del medicamento, ¿no? Pero también en una dosis, digamos, mínima necesaria para evitar efectos secundarios, ¿correcto? Entonces, ahí sería, nuevamente, ¿no? Vemos que hay que individualizar cada caso, ¿no? Y tendríamos que ver, si él realmente no está reportando algún efecto secundario al medicamento, al valproato, ¿no? Y bueno, analizar de manera individual, de pronto bajar dosis, ¿no? O subir dosis, no lo sé, ¿no? Dependiendo cómo se encuentre. Muchas gracias, comprendido, doctor, gracias. Eh, Doctor, entonces a ver si yo entiendo bien el asunto, pero entonces ahí estamos hablando ya de que este medicamento puede tener, o sea, la dosis puede tener una relación directa con la falta de sueño, ¿no? ¿No? Porque tenemos pues el caso con nuestro hijo que por lo menos son 3 veces cada noche y hacia la madrugada en que se despierta, ¿no? Y bueno, esto comienza a caminar allí en la casa, eh, bueno, sin mayor riesgo, pero hay esa situación que todas las noches se presenta, aparte de que esto hay que, digamos, conducirlo, ¿no? Conducirlo a que haga sus necesidades de miccionar, ¿no? Ya, claro. Sí, habría que ver, ¿no? Porque el medicamento no necesariamente es el que le va a causar insomnio, ¿no? Pueden ser otros factores más. Y hay que detallar, ¿no? Desde sus hábitos del dormir. Por ejemplo, si una persona duerme en el día, ¿no? Más de media hora podría afectar su ciclo, ¿no? De sueño y en la noche va a estar despierto, ¿no?
o va a tener interrupciones en su sueño durante la noche. ¿Ya? Entonces eso pues va a complicar, ¿no? Una persona que no duerme bien un día o 2 días se va a inestabilizar, ¿correcto? Entonces Mm, habría que ver, ¿no? Habría que ver qué se podría hacer con él para Gracias. mejorar. Para empezar, lean lo que es medidas de higiene del sueño, ¿no? Y aplicarlas, que son medidas no farmacológicas, ¿no? Bien, bien, muchas gracias. Acá tenemos a Patricia. ¿Cómo estás, Patricia? Buenas noches. Tu micrófono está apagado. Adelante. Buenas noches. Sí, lo que pasa es que una mamita me estaba escribiendo y voy a hacer la consulta que ella me ha hecho, ¿ya? Me dice que tiene una niña con autismo y toma sertralina de 500 y aripiprazol. Pero está con ella, la mamá tiene un poco de miedo por si es que esto le va a hacer daño, porque me indica que ella peñizca, o sea, agrede mucho. Ya. Este, bueno, ambos medicamentos ayudan para atenuar, ¿no? La respuesta al estrés que pueda estar teniendo la niña, ¿no? Y el impulso también, ambos, ¿ya? Entonces habría que ver si hay la dosis adecuada, ¿no? Y además también tenemos que evaluar el entorno, ¿correcto? No todo es medicamento, pues, ¿no? Si uno está en un entorno difícil, ¿no? Donde hay, vamos a suponer, violencia, ¿correcto? Entonces, los chicos con y sin trastorno del espectro autista, ¿no? Van a responder con mayor carga de estrés, ¿no? Y por lo tanto, pueden responder igual, con mayor ansiedad, con mayor irritabilidad, ¿no? Entonces, un chico que tiene problemas ya en el neurodesarrollo, como los chicos con autismo, ¿no? Evidentemente su reactividad va a ser mucho mayor. Habría que ver si esa es la dosis adecuada para esa niña y además de ello habría que ver cómo está el ambiente familiar, ¿no? El entorno en el que ella se desenvuelve. Ya, entonces eso le voy a comentar a la mamá Sí. para Ujú. que en base a ello pueda evaluarlo, ¿no? Exacto. Y el Gracias. Gracias. sertralina de 500 es, Es de 50 miligramos la sertralina, ¿no? Y es una dosis, digamos, básica, ¿no? ya, porque ella me puso 500, pero sí me pareció bastante, es de 50 entonces. Exacto. Ya, muy amable, gracias. Gracias, gracias Patricia. Dara Joana ha levantado la mano. Tu micrófono está apagado, Dara. Puedes encenderlo. Adelante. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Yo quería preguntar a partir de qué edad eh, los niños comienzan a tomar estas medicinas o de qué depende. Mm, bueno, realmente muchos de los medicamentos, ¿no? Se evita cuando son pequeñitos, ¿no? Hay medicamentos que recién se puede o están autorizados a partir de los 6 años, ¿sí? Y además habría que ver de qué estamos hablando, ¿no? Del trastorno del espectro autista, estamos hablando del trastorno por déficit de atención, estamos hablando de problemas de conducta, ¿no? Y en base a identificar bien, estudiar bien las características de este pequeño, ¿no? Se decide si solamente con medidas conductuales, medidas que se implementan no solamente para el pequeño, sino para la familia, ¿no? Los síntomas se atenúan, ¿no? Entonces el chico mejora. Bien, Gracias. gracias. Muchas gracias. Acá tengo una pregunta antes de darle el pase a Elisa. Una pregunta por escrito que dice así, ¿no? Mi hijo tiene 17 años, toma respiridona en la noche, pero se despierta de madrugada y se come mucho las uñas. ¿Eso tiene que ver con la pastilla? Gracias. Ya, no, no tiene que ver con que se coma mucho las uñas con la pastilla, ¿no? Más bien, habría que ver esa ansiedad, ¿no? Habría que ver si ahí está este componente en el que muchos chicos reportan, ¿no? Me calmo, ¿no? Cuando hago esto me calmo, ¿no? Es como conductas compensatorias, ¿no? O dejan de mover, mejor dicho, mueven el pie y están comiéndose las uñas y dicen que cuando hacen eso sienten tranquilidad, ¿no? Entonces igual habría que ver ese síntoma, a qué se debe, ¿correcto? Podría ser una característica
del trastorno por déficit de atención, podría ser una característica del propio trastorno del espectro autista, ¿no? Habría que ver, ¿no? Pero sí, el medicamento como tal, la risperidona no le va a generar eso, ¿no? Y seguramente él se comía las uñas antes de iniciar el tratamiento, ¿no? Ok, gracias, muchas gracias. Damos el pase entonces a Elisa. Elisa Noriega. Por favor, abre tu micro, Elisa. Buenas noches, doctor. Buenas noches, Elisa. Doctor, bueno, interesante su charla. Yo entré cuando me llegó la invitación, pero yo tengo, porque siempre me gusta estar informada, ¿no? Pero tengo una hija con un retardo moderado y problemas conductuales, ¿no? Ella tiene 33 años y he recurrido a infinidad de médicos y infinidades de medicación también, diferentes tipos, y hasta ahora no encuentro ningún resultado. No sé si los médicos me dicen que ya no hay más cosas para el caso de ella, no hay otro tipo de medicación, pero no hay, doctor, su ansiedad y su irritabilidad es demasiada y ya desborda en una agresividad, ¿no? Con respecto a mi persona, que yo soy la que la cuido, ¿no? Entonces, le han dado la risperidona, el topiramato, la quetiapina, el aripiprazol, el oxacarbamazepina. Le han dado de todo, doctor, pero como le digo, no encuentro ningún resultado al respecto. Le da el aripiprazol, yo veo que cuando le di el tratamiento, más la pone más irritada, que no sabe si quiere, qué cosa quiere, o la irrita más. ¿Puede ser posible, doctor, que el aripiprazol ocasione esa conducta? Sí, definitivamente, en algunas personas, ¿no? Podría generar esa reacción, ¿no? No es algo habitual, pero podría generar, ¿no? Entonces, por eso se evalúa cada condición de manera, particular, ¿no? Individual, porque, por ejemplo, una persona con una limitación intelectual moderado, ¿no? Significa que tiene pocos recursos para la comprensión, ¿correcto? Entonces, entiende quizás de manera muy concreta, ¿no? Instrucciones, ¿sí? Tal vez con recompensas, ¿no? Eh, y de esa manera se pueda condicionar un poquito su conducta, pero además se tendría que ver, la dosis de los medicamentos que ha estado tomando. Quizás no han sido dosis, en ella se requiere dosis mayores para poder obtener un efecto, ¿no? Entonces, se tendría que ver pues de manera igual individualizada, ¿no? Ustedes saben que hay centros de salud mental comunitarios, ¿correcto? Donde son equipos multidisciplinarios y que uno, si tiene CIS, accede gratuitamente, y si no tiene CIS, los costos son bastante bajos, ¿sí? Cosa que es accesible. Entonces yo le recomendaría buscar, ¿no? Un centro de salud mental comunitario de su distrito, de su comunidad, para que sea ella, ¿no? Atendida de manera multidisciplinaria, ¿no? Porque hay psiquiatras, psicólogos, hay terapeutas de lenguaje, ocupacionales, ¿no? Entonces, profesionales preparados para poder ayudarte con ello, ¿no? Bien, sí. Gracias. No hay Gracias, problema. hermano Josué. Gracias, Elisa. Acá tengo una consulta que en pantalla, ¿no? Una consulta que me hacen, o que le hacen, disculpe. Dice, buenas noches, es Yulisa. Buenas noches. Mi niña tiene TDAH, tiene 11 años. Le recetaron pasiva, le recetaron pasiva, dice. Ella no es hiperactiva, es una niña tranquila. Solo tiene problemas de atención, no quiso tomar la medicina, la dejamos hace 8 meses. Mi temor que dañe el hígado, porque le subían la dosis de un cuarto a la mitad. Mi temor que dañe su salud. Bueno, de esa manera nos escribe. Ya. Es importante que sean vistos por profesionales, pues, ¿no? Por ejemplo, si es adolescente, tendría que ser por un psiquiatra de niños y adolescentes, ¿no? Si no hay un psiquiatra,
general, ¿no? Puede abordar el caso. Y es bien importante, como comentábamos en la presentación, ¿no? El médico tiene la obligación de expresar y explicar todo lo más claro posible y lo más sencillo posible de por qué está recomendando un medicamento. El déficit de atención tiene varios subtipos, ¿no? Está el inatento, o sea, no toda persona con déficit de atención va a ser hiperactivo e impulsivo, sino puede tener esta característica de que sea predominantemente inatento, ¿no? Entonces, es importante que sepamos que el trastorno por déficit de atención también es una condición que tiene que ver con el neurodesarrollo, ¿ya? Entonces, por lo tanto, no es algo que se va a quitar, sino que es algo que puede permanecer a lo largo de la vida, de hecho, ¿no? Y si hay intervenciones tempranas adecuadas, entonces, en este caso, la niña, ¿no? Va a poder desarrollarse, ¿sí? Y va a poder cumplir con sus metas y objetivos, ¿no? Es bien importante saber que a lo largo de la vida hay varios factores de riesgo con los chicos con déficit de atención. Por ejemplo, hay más riesgo de fracaso académico, más riesgo de problemas interpersonales, más riesgo de uso de sustancias adictivas, más riesgo de divorcios, ¿no? Entonces el tratamiento oportuno tiene que darse. Y lo otro, ¿no? No podemos tomar decisiones basadas en miedo, ¿correcto? Si yo tengo miedo que a mi hija le va a dañar el hígado, ese miedo, ¿no? Este, no está sustentado, pues, ¿no? O sea, ese es su miedo nada más, ¿correcto? Entonces, y el médico tiene la obligación de explicarle, ¿no? ¿Por qué le sube la dosis, ¿no? Y hay dosis de acuerdo al peso, de acuerdo a la edad, ¿no? O sea, al periodo en que se encuentra, y se va titulando, ¿no? Hasta que uno obtenga un resultado, ¿de acuerdo? Más bien, si usted me dice, que le dejó de dar el medicamento porque es muy caro, yo le diría que sí, porque es bien caro, la pasiva, ¿no? Es bien caro, ¿no? Entonces, ese sí sería un argumento porque no lo podría pagar, ¿no? ¿De acuerdo? Pero también hay otros tratamientos, o sea, solo hay dos, hay estimulantes y no estimulantes, ¿sí? Y los estimulantes, que son mucho más económicos y muy buenos, ¿no? Se pueden dar a partir de los 6 años. Entonces, yo creo que más bien hay que informarse más, ¿no? Y de tal manera que uno vaya quitando la inseguridad y los miedos, pues, ¿no? Para el mayor beneficio de la niña. Muchas gracias, nuestro querido amigo, doctor José Vázquez. Damos el pase a Malpartida. Adelante, por favor, abra su micro. Buenas noches. Quería ¿Qué hacer, tal, Reni? quería hacer una pregunta. Bueno, son dos preguntas. ¿A qué edad puedo yo saber si mi hijito tiene autismo o TDAH? Y la otra pregunta es, bueno, sé que hay niveles de autismo, ¿no? Hay fases o niveles, no sé cómo lo puedan llamar. Entonces, porque, bueno, no sé si estoy en error o no, pero hay personas que son mayores que uno puede, o sea, por ejemplo, yo no puedo estar conversando todo, pero quizás puede ser que tenga un nivel leve de autismo, no lo sé. Entonces, ¿cómo uno puede saber eso? Bueno, tiene que llevarse primero una evaluación concienzuda por un profesional capacitado, ¿no? Hay profesionales como los psicólogos que están capacitados, ¿no? Para hacer las evaluaciones, igual psiquiatras, ¿no? Para identificar si realmente está teniendo un problema del neurodesarrollo o es o parte de su desarrollo normal, ¿no? Entonces, es importante eso, ¿de acuerdo? Em, y bueno, las características que uno va viendo en este proceso, primero uno tiene que saber cuál es el desarrollo normal, ¿no? Entonces, por ejemplo, en los niños pequeños ya uno comienza a observar más notoriamente al año de edad que miran a los ojos, ¿no? Inclusive desde los 6, 7 meses comienzan a imitarle a uno, ¿no? Si uno sonríe, ellos sonríen, ¿no? Entonces, en los pequeños que no hay contacto visual, ¿sí? Habría que ver, ¿no? Si es que hay una condición ahí. Ese es un solo, digamos, ejemplo, ¿no?
Entonces, e igual, ¿no? En el caso de los niños con déficit de atención, ¿sí? No es que sean diferentes, ¿no? E inclusive comparten algunas características con el trastorno del espectro autista, ¿sí? Hay algunas características. Entonces, por ejemplo, pueden ser hiperactivos, ¿no? Pueden ser impulsivos, ¿sí? Y no necesariamente es un trastorno del espectro autista, sino es un trastorno por déficit de atención. Entonces, para poder dar el diagnóstico, se tiene que hacer una evaluación, ¿no? Utilizando un instrumento diagnóstico, ¿sí? Que literalmente, ¿no? Que lo va a llevar a uno a una conclusión, ¿no? Que podría ser un trastorno del espectro autista, podría ser trastorno por déficit de atención, en todo caso, ¿no? Disculpe, eso tiene que ver algo, por ejemplo, de mi hijito ha cumplido 2 añitos, pero él no habla. Ujú. Él siempre está, trata de querer hablar o decir, por ejemplo, si yo le digo mamá, papá, tratarle, pero él quiere, pero como que se atraca, o sea, no le sale decirlo. Mm. Entonces, pero él es un poco hiperactivo, se podría decir, le gusta jugar, todo, entiende todo, pero no puede hablar. Es bien importante, por ejemplo, ¿no? Urge llevarlo a un terapeuta de lenguaje. El terapeuta de lenguaje también puede comenzar a identificar unas características que no corresponde a un desarrollo neuronal, normal, vamos a decir así. ¿De acuerdo? Entonces es importante, ¿no? Esa es otra característica que de pronto está notando en su hijo pequeño, ¿no? El lenguaje, ¿no? Entonces, mientras más pronto llevamos y lo atendemos, entonces el pronóstico es mejor, ¿de acuerdo? Ujú. Bien, gracias. Muchísimas gracias. De nada. Gracias, Malpartida, gracias. Tenemos a Nelson Quispe, que ha vuelto a levantar su mano. Claro, bienvenido, Nelson. Adelante, abre tu micro, por favor. Buenas noches, gracias. Mi pregunta es lo siguiente. Respecto de mi hija, tiene 7 años. Veo su reacción y su en tranquilidad, por lo cual que ella se tiene mucha autoestima y se vergüenza. Y la otra parte, pongamos, quiere salir al patio, si alguien viene, mira arriba y abajo, se esconde como escondido. Y eso lo sucede a mi hija cuando hasta ahorita tiene 17 años y en el colegio, a la escuela, lleva terminando la secundaria, tiene problemas, no puede hablar con la profesora, le dice una pregunta, se queda calladita. Y la otra parte, busca alguien, alguien que le llama la atención, vamos, tener una amiga, un amigo, y la amiguita le ignora y ella se resiente demasiado y que no me da atención, ¿no? Y la otra parte por lo cual que ella tiene una manchita, un metílico de labio izquierdo, tamaño, un frijolito, ¿no? Que se ha quedado ahí, no avanza, sino que ella se avergüenza de eso. ¿Qué podría hacer, doctor, sobre ese respecto? ¿Qué me podría recomendar, por favor? Mire, lo primero que podríamos ver que hay ciertas características que llaman la atención, ¿no? Esta tendencia de pronto tendencia a aislarse, me parece, ¿no? O estar Sí, calladita, ¿no? Entonces eso ya nos llama la atención, ¿no? Normalmente los niños corren, saltan, gritan, ¿no? Quieren hacer varias cosas, ¿sí? Lo primero que tenemos que ver es un apoyo psicológico, ¿no? Hay que buscar una psicóloga de niños y adolescentes para que le haga una evaluación, ¿no? Y hable con ella, ¿sí? De repente hay cosas que no dice o no lo puede verbalizar, no lo entiende. Entonces es bien complicado, ¿no? Por ejemplo, a una niña de 5 6 7 años que pueda describir qué es la depresión, ¿correcto? ¿No? Entonces, ¿qué escucha? Depresión, depresión, pero ¿qué será eso, no?
siente feo, tiene ganas de llorar, pero no sabe qué nombre ponerle, ¿no? Puede decir me duele quizás, ¿no? Entonces, y en general los niños, ¿no? Cuando tienen un problema afectivo, por ejemplo, tienden a somatizar dolor de cabeza, dolor de estómago, ¿correcto? Hay irritabilidad también, ¿no? Entonces, yo te recomiendo que tendría que ir, tu hijita tendría que llevarla a una psicóloga, ¿no? De niños y adolescentes, porque acuérdense aquí, ¿no? Mientras más pronto se hacen las intervenciones, ¿no? Acuérdense lo que hablábamos en la ponencia inicial, ¿qué pasa con nuestra plasticidad cerebral? Cuando uno nace, ¿cómo está? Cuando está uno en la infancia, ¿cómo está? ¿No? Y en la adolescencia, ¿no? Es cuando se hace todo el proceso de remodelado neuronal, ¿correcto? Los niños aprenden más rápido inglés que uno, ¿sí o no? Por esa conectividad que tienen, ¿de acuerdo? Entonces, igual hay que ver que los trastornos mentales se presentan sobre todo en la infancia y adolescencia, ¿no? Entonces es el momento adecuado para hacer prevención y que ellos puedan salir fortalecidos hacia la edad adulta, ¿no? Entonces es importante que la lleves. Ya, muchas Gracias, gracias, doctor. De nada. gracias. Gracias. Recordemos de que nuestro tiempo es hasta las 9:30, exactamente. Quisiera acá, el doctor Vázquez, mencionarle una pregunta que hacen acá. Dice, buenas noches, doctor. Freddy hace la pregunta, ¿no? Quisiera preguntarle qué de cierto es del omega 3 y 6. Parece que ¿De cierto en qué el aspecto? profesional le ha recetado ellos, sí, omega 3 y 6. Ya, específicamente para el autismo, porque son complementos nutricionales, pues, ¿no? Ah, ya. Ya, esto no detalla más el asunto, pero como usted bien menciona, un complemento nutricional, ¿sí? Y por ahí, Bueno. ¿cómo se llama? La risperidona tiene efectos secundarios como el estreñimiento, el insomnio, la depresión. Ya, pero no, sí puede pasar, pero no es tan común. No es algo que, de hecho, no es tan común. El beneficio es mucho mayor, ¿no? Y en cuanto a la pregunta anterior, tanto el omega, o sea, es algo que ustedes han escuchado muchísimo, ¿no? Hay que consumir omega 3, omega 6, ¿no? Son ácidos grasos, ¿no? Que hay cierta evidencia, por ejemplo, para la depresión, ¿no? El consumir omega 3, ¿correcto? Y como esos son ácidos grasos, idealmente en el almuerzo, ¿no? Donde hay la comida es un poquito más grasosa para que tenga una buena absorción, ¿no? Entonces, no está de más consumirlo, ¿no? ¿De acuerdo? Pero de ahí a que es como un complemento, ¿no? Alimentario, pero de ahí a que de pronto yo no sea bueno para matemáticas, pero que después de que tomo omega 3 ya soy bueno para matemáticas, o sea, no. Acuérdense que las expectativas tienen que ser realistas, ¿no? Sí va a fortalecer, pues, ¿no? Los gastos, omega los necesitamos, ¿no? Pero también en su justa dimensión, también se ha visto que son antiinflamatorios, ¿no? Pueden influir, ¿no? Como en la inflamación, ¿sí? Entonces, y bueno, todavía los resultados no son contundentes, ¿no? Hay resultados a favor que nos benefician y hay resultados que no, mixtos, digamos, ¿no? Que no tienen ningún impacto, suficiente, ¿no? Entonces, pero yo no tiene, digamos, no perdemos si consumimos omega 3, ¿no? Si comemos pescadito, por ejemplo, ¿no? Pues estamos consumiendo también, ¿no? Estos ácidos grasos. Y en Bien. cuanto a la risperidona que me decía, Ajá. realmente sí, todos los medicamentos tienen efectos secundarios y por eso los iniciamos en una dosis menor para ver cómo responde la persona, ¿no? Y la tolerancia que tiene el medicamento. Son medicamentos que son, vamos a llamarle así, una ventana terapéutica bastante amplia. ¿Qué significa eso, no? Que si tenemos una ventana terapéutica pequeña, es decir, que con una dosis pequeñita, si nos subimos un poquito, ya tenemos efectos secundarios. Y si damos muy poca dosis, ya no hay efecto, ¿no? En cambio, con estos medicamentos, menos mal, ¿no? Podemos regular la dosis, individualizarla para obtener un efecto, ¿no? Minimizando los efectos secundarios, pues. Gracias. Gracias. Muchas gracias, doctor. Mirta, te escuchamos. Buenas noches, doctor. Buenas noches a todos. Buenas noches. Bueno, Eh, mire,
yo quise agradecer sobre todo esta charla, ¿no? Sobre los medicamentos. Nosotros siempre tenemos ese temor, ¿no? Pero escuchándole a usted entendemos de que debemos, como dice, pues, una atención individualizada. Mire, en el caso mío es que yo tengo un hijo mayor, mi hijo mayor ya tiene 25 años, pero cuando era pequeño, por ejemplo, él habló a los 2 años y él siempre decía, me señalaba, me decía la palabra etete y todo me preguntaba, la pared, ¿no? O sea, yo le iba diciendo, es pared o es mesa, etete, o sea, hasta los 2 años. Una vez que pasó los 2 años, ya empezó a hablar normalmente. Es una persona muy inteligente, todo dedicado, pero él tuvo una asfixia severa con recuperación rápido cuando nació y dejé de trabajar, me dediqué a él, siempre lo llevaba a psicología, o sea, siempre iba periódicamente cuando tuvo 1 año, cuando estuvo adolescente, o sea, siempre hemos recorrido con psicólogos para poder entenderle algunas situaciones que de repente se podían presentar, porque me decían, de repente va, ¿cómo le llaman a eso? Cuando va a convulsionar, de repente va a pasar algo, ¿no? Entonces, en ese miedo, yo siempre recurría a psicología para poder llevar. Pero ahora, bueno, ya tiene 25 años y bueno, es lo que yo le preguntaría, o sea, he pasado por tantos psicólogos, pero nadie me dijo que de repente tenía un trastorno, qué sé yo, ¿no? Entonces, quisiera saber, realmente el psicólogo, yo tengo que ir y decirle y preguntarle, ¿mi hijo tiene autismo? O los psicólogos se tenían que haber dado cuenta de algo, ¿no? Para yo tener esa seguridad, porque hasta ahora me he quedado con esa, ¿no? Las Este, características. sí, ya, a ver, cuando hay sufrimiento fetal, ¿no? Entonces es como una lesión cerebral, ¿no? Entonces, cuando hay una lesión cerebral habría que ver dónde está si es que es posible, ¿no? Ver la lesión, ¿no? Porque si hubo hipoxia neonatal, ¿correcto? Es lo que me está comentando, ¿no? Tuvo hipoxia Así, neonatal, sufrimiento fetal. Entonces, inclusive a pesar de ello, si ha habido una buena estimulación en sus primeras fases del desarrollo y todo, puede compensar bastante, ¿de acuerdo? Puede compensar y puede desarrollar sus habilidades, tal vez con alguna secuela, ¿no? Algunos muestran un poquito de flacidez, ¿no? O debilidad muscular, otros también con tal vez una limitación a nivel del coeficiente intelectual, ¿no? Algún área, ¿correcto? Pero si hay un buen estímulo, podría limitarse ese impacto, ¿no? Entonces, difícilmente, digamos, una persona que en la infancia, justo al momento de nacer, tiene un problema de hipoxia cerebral, ¿no? Vamos a diagnosticar el trastorno del espectro autista, ¿no? Podría tener ciertas características que trascienden a la lesión cerebral y eso habría que diferenciarlo. En realidad tendría que llevarlo a un psiquiatra, ¿no? Para que puedan evaluar de manera concienzuda, ¿no? Y si hay algo neurológico, es decir, si él presentaba convulsiones, ¿no? Tendría que ir al neurólogo, ¿correcto? Porque ya estaríamos hablando de otro tema. Además, ¿no? De los problemas de características conductuales que pueda tener, además las crisis convulsivas que tiene que ser manejado por el neurólogo, ¿ya? Bien. ok, Gracias. gracias. Gracias, doctor Vázquez. Quisiéramos terminar con el asunto de las preguntas con Silvia. Ahí tengo 5 manos levantadas y una pregunta acá escrita. ¿De acuerdo, doctor? Para Sí, concluir con, adelante, sí, muchísimas gracias. adelante. Solamente ya no me escriban más, por favor, porque ya no vamos a atender más escritos. Pero Vamos esta a terminar en punto. Sí, Dios mediante. Esta última pregunta que tengo acá dice, quisiera saber, por favor, si los niños con el trastorno, con el TEA, en adolescencia empiezan a agredir. Ya, por supuesto, ¿no? No es que, no necesariamente que empiecen a agredir, sino que igual está en un proceso donde su neurodesarrollo es distinto, ¿no? Entonces, la posibilidad
comprensión o de inhibir la frustración les cuesta más. Entonces, en ese contexto de mal control del enojo, pobre tolerancia a la frustración, ¿no? Mal manejo de la ansiedad también, ¿no? Porque ellos tienden a ser más vulnerables al estrés, más reactivos, ¿no? Podrían llegar a tener conductas agresivas como pellizcar, empujar, tirar cosas, ¿no? Gracias, Básicamente esa sería la respuesta. gracias, gracias. Anabeli, adelante, por favor. Muchas gracias, buenas noches con todo. Yo quisiera preguntarle al doctor, tengo un hijo que acaba de cumplir 2 años, pero yo desde que él nació, yo noté conductas muy diferentes a mis anteriores hijos. Demoró en lactar, demoraba en sentarse y desde todo este tiempo él no ha pronunciado ni una palabra. Ya cumplió 2 años y solo emite sonidos como mm, no ha dicho mamá ni papá y siempre le gusta correr en círculos, dar vueltitas en círculos y solo juega con carritos. A veces se aísla, se va por momentos y yo al ver eso lo llevé a un neurólogo y el Ujú. neurólogo me dijo que algunas, porque tiene otras características más, como que camina en puntitas y otras cositas más, pertenecían a una especie de autismo, pero que aún era muy pronto para diagnosticarlo porque recién está cumpliendo 2 años. Me mandó terapia de lenguaje, conductual, y yo quisiera saber, doctor, en qué edad es que yo pudiera saber si es que mi hijo en verdad es autista o quizás tiene algún otro proceso, otro problema. Ya, mira, lo primero, más allá de la edad, ¿no? Es bien importante estar atentos a las características que presenta, ¿no? Porque cuando hablamos de lo que es el trastorno del espectro autista, ¿no? Son una serie de características que tienen que ver a nivel emocional, conductual, ¿no? Este, por ejemplo, ¿no? La pobre interacción social que podría tener, movimientos repetitivos, ¿sí? Esta conducta me dijo, ¿no? De ir en círculos, algo así, comportamientos repetitivos, retraso en el habla, ¿no? Entonces, todo eso nos hace pensar que hay ciertas características que podrían estar dirigiéndose para el trastorno del espectro autista, ¿no? Entonces, lo más allá, ¿no? Si es ahorita o no, lo que tenemos que hacer es simplemente, como bien se dice, ¿no? Es prevenir o, mejor dicho, aprovechar esta fase para estimular lo mejor que se pueda el lenguaje, ¿no? Estimularle socialmente, ¿no? Y pueda desarrollar en estas fases, ¿no? Lo más que pueda, ¿correcto? Pero el doctor no le ha dicho que tiene autismo, pero tiene características, ¿ya? Y en este proceso del neurodesarrollo se va a ver más bien el impacto, ¿no? Vamos a decir así, de esta condición en su hijo, ¿no? Pero yo le podría adelantar porque sí tiene, ¿no? Sí tiene características que nos harían pensar que está dentro de lo que es el trastorno del espectro autista, aunque sea pequeño. Muchas gracias, doctor. Nada. Ruth, hola Ruth, tu micrófono está cerrado. Bien, damos un pase a Liz. Liz, por favor. Buenas noches, doctor. Hola, buenas Quería noches, Liz. una pregunta, doctor. Quería saber si es que la risperidona le puede causar constipación intestinal a un niño de 7 años, porque a las 2 semanas que le di a mi niño le dar, empezó a sentir unos cólicos muy fuertes. Entonces me lo llevé de emergencia y en la placa sale que tenía una constipación, ¿no? Estaban lleno de placas de heces, materias fecales, Ujú. y en la cual me recetó laxantes por 6 meses. Ya, Pero nuevamente a la otra semana empezó a sentir nuevamente ese dolorcito y nuevamente también me dijeron que sigue constipado. Y quería saber, doctor, si es que la risperidona es la que le estaba causando, porque anteriormente nunca me ha pasado esto, ya. ¿no? Sí, la risperidona, uno de los efectos secundarios que tiene es el estreñimiento, ¿ya? Pero, y algo importante, ¿no? Tenemos que ver si el beneficio es mayor, ¿no? Que el riesgo, ¿correcto? Además que hay otras medidas que seguramente usted las ha hecho, ¿no?
además de estar atenta a su niño, también tener hábitos dietéticos saludables, ¿no? Como el consumo de suficiente fibra, actividad física, hidratación adecuada, ¿correcto? Si todo eso está presente, ¿no? Seguramente no va a afectarle tanto la risperidona, ¿no? Y él va a poder ir al baño sin mayor problema. Entonces hay que ver también la dosis, ¿no? Quizás si es evaluado nuevamente y ver la dosis, ver el efecto positivo o no del medicamento, de pronto no tiene un efecto realmente positivo, ¿no? O, un beneficio, digo, ¿no? Entonces, mejor quitarlo, ¿no? Y observar, pero independientemente de la risperidona, tiene que tener una dieta rica en fibra, hidratación adecuada, la actividad física, educación, ¿no? De los hábitos intestinales, ¿sí? Bueno, el suplemento de fibra también, y si persiste, continuar con las consultas médicas y medicamentos que ayuden a la evacuación, pues, ¿no? Ah, ya, muchas gracias, doctor. Nada. Ya son las 21:30 horas. Hermano Raúl Aló, Mauro, está aló, doctor, buenas noches. apagado su micrófono. Doctor, Ahora Ya, sí. aló, doctor, buenas noches. Sí, buenas noches, Ruth. Doctor, buenas noches. sí, Ruth, te Doctor, escuchamos. antes que nada, yo podría pedirle que usted pudiera dar una clase de aquí. Consulta es, No se ha escuchado, Ruth. No se entiende lo que está hablando, Ruth. No se entiende, hay interferencias. Ah, bueno, doctor, quisiera pedirle antes que nada que tenga bien con usted, con dos dar una charla de TDA, conmigo de todo corazón. Pregúntese, ya, esto sí, No se escucha bien. no se escucha bien. Bueno, Sí, ¿saben qué? ya por interno será. Gracias, hemos llegado al límite de tiempo. Les vamos a suplicar, por favor, a las ahora, personas y a quienes más deseen hacer preguntas o tienen otras inquietudes para con el doctor, escribirnos en la red de familias para alcanzarle esas preguntas, esas consultas al doctor y él nos puede responder, ¿no? Para estar en red de familias, para que sean respondidas en red de familias. Por favor, le suplicamos su comprensión, el tiempo ya se ha pasado. Sí, escriban con toda seguridad en Red de Familias y vamos a alcanzarles sus preguntas al doctor y obtener sus respuestas. Muchísimas gracias. Un abrazo. Doctor Josué Vázquez, muy agradecido, súper muy agradecido con usted, ¿no? Ha brindado su tiempo sin límites, hemos pasado, ¿no? Quiero decir, y bueno, creo que hemos cumplido acá con ese sentir que tenemos todos de darnos la mano, de ayudarnos a las familias, ¿no? A familias con autismo, de la cual también somos parte nosotros. Quisiera invitarles, por favor, antes de cerrar el espacio, a que abran sus cámaras para tomarnos una foto, que haya un registro de esta noche en que hemos participado y podernos despedir. Sí, con toda confianza, abran sus cámaras, ¿sí? Estamos muy agradecidos, ¿no? Ha sido una ponencia muy grande y tal como puse en algún momento en el chat, mi querido José Vázquez, hemos perseguido, hemos buscado, ¿no? Esta ponencia suya, ¿no? Hemos buscado por meses. Y gracias al cielo, gracias a Dios de que esto se encontró, usted tuvo el espacio para acompañarnos en esta oportunidad. Creo yo, el único día, la única hora que tenía en este año. Muchas gracias. Entonces, vamos, permítanme tomar
una foto del registro, ¿sí? Qué bien, muchas gracias. Esa es la página 1 y la página 2 que tenemos. Hemos llegado también a página 3, pero bueno, estamos aquí. Bien, muchísimas gracias. Un abrazo a todos ustedes. Gracias, doctor. Y No, gracias a usted por la invitación y bueno, también me despido de todas las personas que han podido estar presentes. Gracias por su atención y sus preguntas. Buenas noches. Que Dios los gracias, bendiga. buenas A noches, ustedes, ¿no? doctor. Un abrazo a todos ustedes. Recuerden, los queremos a todos. Somos la familia de la red de familias, ¿no? En la que participamos, Rafa, Perú. Hasta luego, cuídense. Un abrazo, linda noche para Sí. todos. Recuerden, pueden hacer sus preguntas también por el chat y vamos a alcanzarle al doctor para conseguir las respuestas. Chao. Buenas Hasta noches, muchas luego. gracias. Que Dios les bendiga, que Dios les siga bendiciendo. Bien, Bendiciones a todos. cuídense. Sí. Chao. ¿Cómo te llamas? Ahí ¿Cómo está, te con llamas? Diana está. Tito. Sí. Ah, ¿Ah? bueno, bueno. Sí, está con el No. micrófono apagado. Sí. Cuídense. Chao. Oh. Chao.